Puede sentarse, por favor. El inmensurable amor de Dios. Amén. Hay ciertas celebraciones que se han mantenido y han trascendido en el tiempo, y a pesar de algunos cambios en la concepción acerca de eso que se celebra, nunca se han dejado de hacer en nuestra era o en nuestra época. Uno de ellos es lo que la gente llama Navidad. Y la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y aunque nosotros tenemos una concepción muy clara acerca de esta celebración y su significado, de algún modo cuando uno alude a preguntarle a las personas que lo celebran por qué es tan trascendental el nacimiento de Cristo, comúnmente no tienen una respuesta acorde con lo que nosotros percibimos que significa según lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Y qué es lo que significa el nacimiento de Cristo? ¿Qué significa que Jesucristo haya nacido? La respuesta se encuentra en este pasaje que vamos a considerar hoy. Y es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es el significado del nacimiento de Jesús. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados y más citados de toda la Biblia. Y es fácil entender por qué. No me viene a la mente otra forma de expresar de manera concisa, contundente y breve todo el contenido de la revelación bíblica como lo hace Juan 3:16. La Biblia es la revelación de una sorprendente historia de amor, resumida en una forma extraordinaria en este famoso versículo del Evangelio de Juan. Y lo que deseo hoy de algún modo es, si me permite la alusión, desempaquetar ese regalo de Navidad. Aperturarlo y que usted conozca en realidad lo que significa que Jesucristo haya nacido. La palabra inmensurable no es una palabra común. Esta palabra significa algo que no se puede medir. Y el amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios no se puede medir. Lo primero que Juan muestra en este texto para poder ver cuán grande es el amor de Dios es el objeto de ese amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas personas, cuando uno se atreve a ahondar en estudios acerca de este texto, muchas personas cuando leen esta declaración consideran que el amor de Jesús es tan grande que abarca a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según las estadísticas, hasta el momento han nacido más de 70,000 millones de personas, no que estén vivas en el presente, sino que desde nuestra era se consideran que este es el número de las personas que han nacido, y no sabemos cuántos nacerán hasta que la historia humana llegue a su fin. Pero el amor de Dios es tan grande que Él envió a su Hijo a morir por todas y cada una de esas 70,000 millones de personas. Así de grande es el amor de Dios, y aunque parezca sorprendente, Dios puede amar a tantas personas. El amor de Dios es tan grande que, si me permite el término, puede abarcar a 70,000 millones de personas. Pero de algún modo también nos expresa que el amor de Dios es tan grande que Él amó al mundo de una manera infinita.
como lo Él es infinito en sus atributos. Hay descripciones como las que hace el profeta Isaías acerca de la grandeza de Dios, en la cual, intentando que nosotros comprendamos ese lenguaje en el que él alude a antropomorfismos, a describir cosas que nosotros conocemos, para describir lo grande que es Dios, él intenta decir que toda el agua de todos los océanos, todos los ríos, de todos los lagos que hay en el planeta, caben en el hueco de la mano de Dios. De hecho, Él midió el universo con el palmo de su mano y abarca el universo entero con todas sus galaxias que hasta ahora desconocemos. Y por si todo eso fuera poco, de algún modo la infinidad de Dios es tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, que nosotros no podríamos con nuestro lenguaje, con nuestras cifras matemáticas, describir lo grande, infinito, extenso, inmensurable que es nuestro Dios. Intentar compararlo con algo que nosotros podamos describir es como comparar la fuerza de un levantador de pesas con su capacidad no de levantar una pesa, sino un grano de arroz. No tiene algún grado de comparación. Pero también el término el mundo abarca no solo a todos los hombres que han vivido, sino que de algún modo refiere a eso que nosotros conocemos como mundo, a lo que se contrapone a lo que Dios es y a lo que Él ha establecido en su palabra. Es como si el texto dijera que Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo, que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse. Noten que en el versículo 17 el Señor Jesucristo dice, porque es Él el que está hablando, que Él vino al mundo a salvarlo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es que hay grandes preguntas acerca de lo que Dios hace o deja de hacer. Y hay preguntas que suenan un poco retóricas y desafiantes a lo que nosotros creemos, en relación con que si existe Dios, ¿por qué asesinan a un niño inocente? ¿O por qué hay tanta guerra? ¿O por qué se presentan situaciones en las cuales, por ejemplo, una niña inocente en la flor de su vida es violada, asesinada, empalada, tirada a un río? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? La palabra Jesús significa Jehová salva. Mateo capítulo 1, el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él se llama Jesús porque él salvará real y efectivamente a su pueblo de sus pecados. Él no vino a ver si quizás podría salvar al ser humano. Él no vino a probar una teoría acerca si podría cambiar la realidad del ser humano vendido al pecado. La contundencia de su acto en la cruz nos da garantía que todo aquel que se acerque a Él en plena certidumbre de fe alcanzará la salvación. El verso 18 y 19 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿Quiénes amaron más las tinieblas que la luz? Todos y cada uno de los hombres que han vivido, viven y vivirán en este mundo, no amaron y no aman la luz porque sus obras eran, son y serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas personas de este planeta hacen lo malo? Todas. Todas y cada una de las personas. Pablo escribe en Romanos capítulo 3, el verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si el Señor se hubiera limitado a enviar a su Hijo a morir por todos los habitantes del planeta, y luego simplemente se hubiese conformado con permitir que nosotros de manera casi que libertina decidiéramos acerca de nuestra salvación, ningún hombre se hubiese podido salvar. ¿Qué significa entonces que Dios amó al mundo? Cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, generalmente la usa para referirse al sistema de maldad imperante en el mundo y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Desde el capítulo 13 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, que es denominado el discurso del aposento alto, uno de los temas más prominentes de ese discurso es la oposición que el mundo levanta contra los cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Usted recordará ese texto: si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece a Cristo. ¿Usted salió ayer por las calles de Bogotá en la noche? No se fijó. Bueno, hubiese ido por la 76. El mundo aborrece a Cristo. Y por consiguiente el mundo aborrece a todos aquellos que siguen al Señor. Pero fue precisamente por amor a ese mundo de maldad, por amor a ese mundo en pecado, por amor a ese mundo que lo aborrece, que Dios envió a su Hijo. Lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor grandioso para amarlo en su totalidad, y mucho más amor para amarlo tal como Dios lo amó, al punto de dar al unigénito Hijo de Dios por el mundo. Ese es el énfasis del texto. Ese Dios cuya justicia, porque Dios es justo, cuya justicia se indigna ante la iniquidad y cuya santidad se aparta ante la impureza. Ese Dios ama a este mundo en pecado a pesar de todo, de tal manera que ha dado a su único Hijo para que muera por él. Yo espero no generarle a usted una controversia alrededor del uso del término hijo, porque así lo usa la Biblia, ¿no? Porque hay gente que no canta Jesús, Hijo de Dios, porque le parece que ahí habla de Trinidad. No, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Que nosotros sabemos que Él y el Padre uno son, es distinto. Que nosotros sabemos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, es distinto. Que no hay otro como Él, es distinto. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Dios por amor a este mundo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si usted tiene la Reina Valera 60, a mí me parece que los editores cometieron un error y pusieron un título ahí que no debería ir. La Biblia no venía con esos títulos, ¿no? Entonces hace que la gente cuando la lea a veces crea que comienza un nuevo episodio en el texto, y no es cierto. Porque el texto 16 comienza con un porqué.
Y ya factiblemente me harán otro meme por esto, pero hay varios tipos de por qué. Hay unos porqués que son de pregunta y otros porqués que responden. En ese sentido, este porqué sin tilde y junto le da consecuencia a algo que se viene hablando anteriormente. Así que Juan 3:16 no comienza en Juan 3:16, sino que es la continuidad de una conversación que está sosteniendo Jesús con uno de los más eminentes conocedores de la ley mosaica, Nicodemo. Así que el versículo 14 y 15 le puede dar mayor luz acerca de esto que él le viene hablando. El Señor está haciendo alusión en esos versículos a un episodio muy conocido en la historia de Israel para ilustrarle a Nicodemo la naturaleza de su misión en el mundo. En un momento en los que los israelitas habían pecado gravemente contra Dios camino a la tierra prometida, fueron castigados por medio de serpientes venenosas que mordían al pueblo. Los israelitas reconocen su pecado y le piden a Moisés que interceda por ellos, y como respuesta a su oración Dios le ordena hacer una serpiente de bronce para que todo aquel que mirare a la serpiente después de ser mordido fuera librado de los efectos mortales del veneno. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo que esta serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto no era más que un símbolo de su propia muerte en la cruz del Calvario. Dice el verso 14 y 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Eso es lo que se supone que se celebra. Que el Rey de Gloria, el más santo, puro, impoluto, Él, el Dios sobre todas las cosas, se hizo hombre. Como dice Pablo a la iglesia en Filipos: haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta la muerte más horrenda. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos, dice Primera de Pedro 3:18. ¿Por qué envió Dios a su Hijo, su manifestación en carne, a morir en una cruz, a convertirse en pecado y en maldición para echar fuera de nuestras vidas el pecado y la maldición? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la explicación. Es tal la intensidad y la inmensidad del amor de Dios, que pudo vencer su propio rechazo hacia el pecado del mundo y entregar lo que Él más ama por un mundo que lo odia. Fue capaz de vencer su odio al pecado para Él hacerse pecado por nosotros. Yo no sé si usted ha comprendido lo grandioso y majestuoso del hecho de que Jesucristo se haya hecho hombre para tomar su lugar y para tomar el mío y representarnos en esa cruz y clavar allá esa nota de decretos que nos era contraria. Esa es la gran enseñanza de Juan 3:16.
Fue por amor que Dios entregó a su Hijo unigénito por ese mundo que le dio la espalda, por ese mundo que pisotea sus principios todo el tiempo, por la forma como el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Uno entiende que ellos no entienden lo que sucedió hace 2000 años. El mundo no lo entiende. Y Dios sí que sabía de antemano que el mundo no iba a entender la magnitud del nacimiento de Él. Dios sabía de antemano que el mundo no apreciaría en su justa dimensión su amor. Pero aún así, pero aún sabiendo que el mundo no comprendería lo que Dios estaba haciendo, Él decidió continuar su camino. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta el último momento Jesucristo se enfrentó con la incapacidad del ser humano por comprender quién Él era. Uno de los que estaba a su lado dice: si tú te crees quien dices que eres, ¿por qué no te bajas de esta cruz? Vendieron, echaron suerte sobre sus vestidos, se burlaban, lo escupían. Solo hasta un momento de revelación, que factiblemente es lo mismo que ocurre cuando nos arrepentimos frente a Dios, se le iluminó a ese soldado y pudo reconocer que ese que estaba colgado en un madero no era uno más, no era el fruto de la fornicación de esa joven. No, ese que estaba muriendo en esa cruz era la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Yo no quisiera nunca que nos olvidáramos, como dice el salmista: oh alma mía, no olvides. No nos olvidemos que nosotros también venimos de ese mundo, que nosotros no somos más santos que el resto, que nosotros no somos más buenos que el resto, que no ha sido la dignidad del buen comportamiento de este dignísimo individuo. No, nunca ha sido así. Solo ha sido la misericordia y la gracia de Dios la que nos ha traído hasta este lugar. En el mismo capítulo 15 que mencionamos antes, pero en el verso 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es como si dijera: ustedes también pertenecían al mundo, pero yo los escogí. Yo los saqué de ese mundo de maldad para que sean míos, y es por eso que ahora el mundo los aborrece. De manera que la única razón por la que hoy estamos en Cristo y ya no pertenecemos al mundo, no es porque nosotros éramos menos malos que los demás, o éramos más inteligentes cuando nos predicaron el evangelio, que de inmediato nosotros captamos la verdad detrás de este y lo abrazamos con todo el corazón. No. De hecho, es muy probable que la razón por la que estamos aquí es porque nosotros éramos los más viles y los más necios de entre la gente. Porque dice Primera de Juan 4:19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no sé quién quiere en esta mañana aplaudir a este Dios que le amó primero. En otras palabras, fue el amor de Dios el que nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad. El amor de Dios nos atrapó y nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Y Él continuará haciendo esto con muchos otros pecadores hasta cuando Cristo regrese en gloria.
manteniendo la puerta de la salvación abierta de par en par a través de la predicación de este precioso evangelio. ¿Cuál es la extensión del amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, resáltelo ahí en su Biblia, para que todo aquel, sin restricción, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, sin importar su condición educativa, sin importar la raza a la que usted pertenezca, sin importar los años que tenga, sin siquiera importar qué tan pecador usted es, sin importar qué tan malo usted ha sido, sin importar qué tan dañado está su corazón, el amor de Dios vence todas las barreras. El amor de Dios vence todos los prejuicios. Es un amor que no discrimina. Todo aquel, un absoluto, todo aquel, cualquiera que venga, será recibido hoy en los brazos de este Dios que nos ha otorgado todo su amor. Yo quisiera hablarle a un amigo. No importa lo que tú hayas hecho. No importa. No importa lo que tú hayas pensado y dicho contra Dios. No importa. No importa cuántas veces hayas rechazado el evangelio. No importa. Yo siempre recuerdo, y lo he traído a colación, una historia que me contó un amigo pastor, que se encontró a un hombre que había sido cristiano muchos años y se había ido a pertenecer a un grupo al margen de la ley. Y cuando se lo encontró y le comenzó a predicar otra vez el evangelio, le dijo: pero es que yo no creo que Dios me perdone. No, sí, Dios te perdona. Y le dice: pastor, si yo he matado a uno, ¿Dios me perdona? Sí, Dios te perdona. Pastor, pero si yo he matado dos, ¿Dios me perdona? Sí, si has matado dos, Dios te perdona. Pastor, ¿y si he matado 5? Sí, si has matado 5. Pastor, ¿y si? No sigas. Sin importar el número de personas. A usted le puede parecer loco, contrario a la realidad que usted vive aquí en su mente. Pero justo por esos que han transgredido la ley de Dios, es por los cuales Dios vino a morir en la cruz del Calvario. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de ir a un hospital del alma. Oh, pero los enfermos, sin importar, a usted le puede parecer exagerado, pero esa es la verdad de Dios. Sin importar lo que usted haya hecho o dejado de hacer, Dios en esta mañana no lo discrimina. Eso que usted cree que es la barrera más alta, más difícil de franquear, para Dios es lo más sencillo que hay. Aleluya. Juan 6, verso 37, en su parte final dice: y al que en mí viene. Oiga, qué calidad de Dios el que usted tiene en esta mañana. Dios no pone ninguna condición excepto una. Dios no pone ninguna condición excepto una. Y aparece ahí en ese mismo texto, y ya con esto voy a ir terminando. Y es la exclusividad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. El llamado del Evangelio es universal, pero al mismo tiempo exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en Jesucristo. No existe ninguna otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Eso quiere decir que lo que Dios espera del pecador no es solamente que tenga fe, porque fe tiene todo el mundo. Yo no sé cómo irá el partido de Colombia, pero yo estoy seguro que hasta ahora toda la gente tiene su fe puesta en que la selección Colombia sub-17 va a ganar, y esa fe no sirve. ¿A usted le parece un chiste? Yo lo que quiero llevarlo a usted a reflexionar, que a veces la gente cree que el amor de Dios, aunque abarca todo el mundo, significa que de cualquier modo yo puedo acceder al amor de Dios. Usted sí se ha dado cuenta que hay gente que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Eso es lo que se denomina un cristiano ateo. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Porque hay gente que dice que yo soy muy espiritual, yo sí tengo fe. El asunto no es el tamaño de la fe. El asunto es el objeto de la fe. ¿Dónde tiene usted puesta su fe? Aquí no dice simplemente que debemos tener fe. La fe en sí misma es inútil a menos que el objeto de esa fe descanse en el lugar correcto. El llamado que encontramos en este pasaje es muy claro, es muy puntual. Y es todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. Yo voy a volverle a leer todo el texto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aleluya. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que eso significa es que si estás confiando en Cristo y en la iglesia a la que perteneces, en Cristo y en la religión, tú no crees en Cristo. Porque si tú estás confiando esa idea que parece que se contrapone en la fe y en las obras, y tú dices no, es las obras, no, es la fe. Si estás confiando que vas a llegar al cielo a través de Cristo, pero también de María. Si estás confiando que vas a llegar al cielo a través de Cristo, pero también a través de los santos. No. Creer en Cristo, y si quiere eso subráyelo ahí en su mente. Creer en Cristo es creer en Cristo y en nadie más. No tienes que creer ni en ti, ni en ti. A mí me preocupa cómo ciertas corrientes de pensamiento oriental han permeado nuestra forma de doctrina. Tú sí puedes, decláralo. Eso ni es bíblico, ni hace parte de lo que nosotros creemos. A mí me gusta pensar como pensaba Pablo, porque cuando soy débil,
Porque cuando yo reconozco que no tengo nada de fuerza, cuando mis capacidades son insignificantes, entonces como consecuencia de reconocer que no son mis capacidades, que no es mi fuerza, que no es mi intelecto, que no es mi economía, entonces soy fuerte. ¡Aleluya! Yo me encontré una anécdota. Hay gente que cree que vaya a llegar al cielo o por fe o por obras. Entonces creen que eso es como un cielo que está del otro lado y nos separa un gran lago. Entonces yo me voy en un bote de remos, solo. Si usas únicamente el remo de la fe, vas a dar vueltas en círculos. Si usas únicamente el remo de las obras, va a suceder lo mismo, solo que en el sentido opuesto. Pero si usas el remo de la fe y el remo de las obras, vas a poder cruzar el río y llegar al otro lado. No, amén. Eso sería una buena ilustración si al cielo se llegara en un bote. Nadie va a llegar al cielo en un bote de remos. Nosotros aquí vamos a llegar al cielo únicamente por medio de Jesucristo. Bueno, yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Usted va a llegar al cielo a través de Jesucristo. Mire lo que Él dijo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie, ¿y a quién incluye ese nadie? A todos. Nadie viene al Padre. No hay otra forma. No hay otro mecanismo, no hay otro método. Usted podrá querer inventárselos todos, pero si no es a través de Jesucristo, su entrada al cielo está vetada. Si no es a través de Jesucristo, usted no tiene esperanza de vida eterna. Si no es a través de Jesucristo, olvídese de todo lo que usted ha hecho, de todo lo bueno que usted supone ser, porque el único camino al Padre se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Hay muchas vías que la gente se ha inventado para querer llegar al cielo. Y a pesar de que sean hechas con un corazón sincero, por más corazón sincero y benevolente que usted tenga, si es una vía distinta a la que Dios ha establecido en su palabra, su destino no va a ser el cielo. Bueno, y yo quisiera que esto hoy usted lo ampliara en su mente. Cuando yo era médico rural, en un pueblito chiquito, pasaba que la gente empacaba en las mismas botellas el ácido para procesar la hoja de coca que las que embotellaba el agua. Y aunque la conciencia de la gente era buena, aunque el corazón de la gente creía que era bueno y creía que lo que tomaba era agua, se tomaba el ácido clorhídrico. Y ahí viene cuál era el fin. Yo creo que usted esta noche me está entendiendo. A pesar de que usted tenga buena voluntad y disposición sobre algo y usted termine tomándose un veneno creyendo que es jugo de naranja, el efecto de ese veneno no va a cambiar porque la disposición de su mente cambie. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que creemos. Porque si no se acopla a la verdad de la palabra de Dios, así tenga buenas intenciones, así parezca bonito, así el lenguaje esté adornado de palabras que expresan una ladinidad que usted diga, wow, escúlquelo. Porque si no se adapta a lo que dice la verdad del evangelio, está equivocado. No importa ni siquiera la fe que usted tenga en cantidad.
Porque hay gente que yo creo que cree más que nosotros, al punto que el ejemplo que dio Jesús se refería a una semilla tan pequeña, pero lo que ejemplificaba era que no era tan importante la cantidad, sino el objeto de la fe. Y el proverbista dijo que hay caminos que al hombre le parecen. Hay caminos que al hombre le parecen. Es que a mí me parece que así se pudiese hacer. A mí yo creo que la misericordia de Dios, no, es que Él es muy misericordioso. Tenga cuidado porque Dios es justo y fiel a su palabra. Tenga cuidado porque sus suposiciones delante de Dios no tienen sentido. En este reino el único que establece normas, preceptos y principios se llama Jesucristo. Nosotros no. Aleluya. Y esto le va a parecer más extraño. Ni siquiera creer en Cristo lo puede salvar. Usted dirá, uff. En este sentido, hay gente que cree en Cristo como quiere creer acerca de Cristo, y así tampoco es. O usted en Cristo cree como dice el Evangelio, o tampoco podrá ser salvo. O usted cree como dice la palabra, o no va a ser salvo. Oiga, eso puede sonar contundente, pero es que nosotros, y a mí me preocupa el grado de responsabilidad que tiene alguien cuando predica la verdad del Evangelio, porque es que puede pasar que rotulemos con un mismo nombre dos frascos que contienen sustancias distintas. Y la gente las consuma creyendo que les va a hacer bien, cuando el final va a ser la muerte. Por eso, como los remedios que me daban de niño, así me sepa amargo al principio, si es el rótulo correcto, si es la medicina correcta, va a sanar mi enfermedad. El problema es que puede saber dulce, pero si no cura la enfermedad, de nada vale que yo me toma todo el frasco. La verdad del Evangelio sigue y seguirá siendo trascendente y relevante para nuestras vidas. Paraos en los caminos. Deténgase un momento en el camino por donde va, párese. Deténgase un momento a pensar y pregunte por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. De pronto el camino que usted lleva no lo conduce al cielo, aunque usted crea que lo conduce al cielo. Tal vez el camino que usted lleva es un camino de perdición y usted está suponiendo que va a llegar al cielo. Créame que puede que no. Si no creemos como dice la palabra de Dios, hemos perdido todo el tiempo. Ha perdido usted todo el tiempo que ha venido a la iglesia, que se ha guardado de X o Y cosa, porque si no cree como dice la palabra, su fin no será el que usted espera. ¿Y cómo es presentado Cristo en el Evangelio? Como el único. Cristo en el Evangelio es presentado como el único que puede salvar a los pecadores. No hay otro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no tiene sentido que alguien diga creer en Cristo, porque mucha gente dice creer en Cristo. No tiene sentido que alguien diga creer en Cristo si al mismo tiempo no ve a Cristo como el máximo tesoro de incalculable valor, por el que vale la pena perderlo todo. Si no ves a Cristo de esa manera, no crees en Cristo.
Los que creen en Cristo son personas que ven a Cristo como un tesoro de incalculable valor. Lo dijo el mismo Cristo en Mateo capítulo 13, verso 44. Dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo. Un absoluto, todo lo que tiene, y compra aquel campo. Un hombre encontró un tesoro, encontró a Cristo, esconde el tesoro, va donde el dueño y le dice: ¿cuánto tengo que darte por el campo? El dueño le dice: no vas a poder comprarlo porque tienes que darme tu vida entera. Al que ha comprendido quién es Cristo, no le importa entregar su vida entera. Él dice: esto es una ganga, esto es un ofertón, que hay que entregarlo todo. Lo entrego porque Cristo es superior a todo. Y el siguiente verso es otra parábola, y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A veces uno le está predicando el evangelio a una persona y esta persona le dice: ¿qué tengo que dejar para ser cristiano? Cuando alguien hace esa pregunta, hay que seguir predicando. Cuando alguien supone que hay que dejar cosas y las pone en el mismo nivel de lo que Cristo vale para nosotros, no ha entendido. Lo hablábamos hace días. Uno de los grandes problemas de muchos predicadores es que llevan a las personas a hacer una decisión por Cristo, pero presentando a Cristo como si fuera una especie de póliza de seguro todo riesgo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Si alguien a usted le ha dicho que va a tener una vida feliz por seguir a Cristo, le está mintiendo. Si alguien le ha dicho que va a tener una vida exitosa, le ha mentido. Si alguien le ha dicho que su matrimonio será pleno y sus hijos serán obedientes siempre y que tendrá salud y que para colmo cuando muera va a ir al cielo, le dijo mentiras. Es muy probable que si usted se convierte a Cristo, los problemas van a aumentar, van a crecer, se van a multiplicar. Y si usted se convierte a Cristo y su esposa no, los problemas van a ser terribles en su casa. Es probable que si se convierte a Cristo y sus hijos no se convierten, va a tener un serio problema en su familia. Y aún así vale la pena seguir a Cristo. Y aún así vale la pena seguir a Cristo. En el mundo tendréis aflicciones. Si alguien le dijo que no era, le leyó parcialmente la Biblia. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Pero confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo nunca ha sido un medio para alcanzar un fin. ¿Usted ha visto cuánta gente ha venido acá? Señor, sáname, y si me sana me vuelvo cristiano. Oiga, ayer hablaban de experiencias paranormales, ¿no? Un muchacho que fue el primer caso de endemoniados que yo vi acá. La familia aseguraba que si el Señor lo liberaba, nunca más volvieron. Cristo no es un medio. Cristo es el fin en sí mismo. Oh, qué bueno es este Dios en esta mañana. Cristo es el fin, Él es el comienzo y Él es el fin. Él es la única meta a la que nosotros debemos querer llegar. No existe otra. ¿Y cuál es el resultado del amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sabe cuál es el fin? Que tenga vida eterna.
Y aquí hay solo dos opciones para la raza humana. El ser humano o se salva o se pierde. Así que amigo y hermano que está aquí en esta mañana, usted debe entender que está en uno de los dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, solo hay dos: salvación o perdición, vida eterna o condenación. Y lo que hace la diferencia es únicamente poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes, y yo quisiera que todos hoy estuviésemos seguros de eso, porque si no hay que volver a arrepentirse. Todos los creyentes en esta mañana no tendremos que enfrentar un veredicto de condenación en el tribunal de Dios. Nosotros no vamos, nosotros somos salvos. Y si usted hoy no tiene certeza de salvación, tiene que prestar atención a cómo está viviendo, porque este no es un tema que yo veo a ver si lo resuelvo la otra semana. No, yo a ver si lo resuelvo el otro mes, que yo tengo que resolver un par de cosas. Solo el presente es lo único que nosotros tenemos en el día de hoy. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo en esa disertación lo repite al final en el capítulo 3, en el verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Le vuelvo a repetir, solo hay dos opciones: vida eterna o condenación perpetua.